En un par de videos habíamos mostrado cómo encontrar el área bajo una curva, específicamente para el caso en que esa curva tuviera como ecuación x2 sobre 2 en el intervalo 1, 3, o sea cuando la x estaba entre 1 y 3. En este video vamos a mostrar cómo podemos encontrar el área bajo una curva para cualquier caso. Vamos a suponer que esta es una curva cualquiera y igual f de x y que nos interesa encontrar el área entre a y b. Entonces, para hacerlo, recuerden, habíamos dicho que podemos ir aproximando el área y luego que la íbamos aproximando podíamos llegar al área exacta a través de un límite. Comencemos por recordar cómo podemos aproximar el área. Una forma es pintar un número de rectángulos cualquiera n, que van a ser, si sumamos el área de esos rectángulos, el área aproximada que hay bajo esta curva. Aquí pintamos los rectángulos de tal forma que la altura estuviera sobre el lado derecho. Miren, las alturas están aquí. Esta es la altura de este rectángulo, esta es la de este. Solo por ahí probablemente en uno hay un pequeño desfase, pero la idea es que coincidiera justo en este punto, justo en este y así sucesivamente. Entonces tenemos las alturas a la derecha y tenemos el ancho de los intervalos. Tiene que ser el mismo. Ese ancho lo vamos a llamar delta de x. Este ancho que tenemos aquí, llamémoslo delta de x. Y la altura va a ser f de este punto, pero este punto, miren, no es más que ¿quién? Que a más delta de x. Entonces vamos a poner aquí a más delta de x. Miren, aquí tenemos el punto en x. ¿Este punto cuál sería? Este punto sería a más 2 veces delta de x. Miren que tengo a y si le sumo un delta de x y otro delta de x, pues voy a tener a más 2 delta de x aquí en x. Aquí en x, ¿qué va a tener? A más 3 veces delta de x. Miren, lo único que tengo que hacer es partir de a y sumar y contar 1, 2 y 3 delta de x. Entonces a más 3 delta de x y así para el siguiente rectángulo. Miren que lo único que estoy haciendo es multiplicando aquí por 1, aquí por 2, por 3, por 4, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta el número de rectángulos que hagamos. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectángulos, pero la idea es que tengamos n rectángulos. Entonces, en el caso de que sean n rectángulos, vamos a decir que el área es aproximadamente, que no es aproximado, hagámoslo con el símbolo de aproximado, igual a ¿quién? Al área del primer rectángulo, que va a ser la altura por el ancho. Miren que la altura va a ser la imagen de este punto en x. La imagen de este punto es esta altura de acá. La imagen de ese punto es f de a más delta de x y vamos a multiplicar por ¿quién? Por el ancho, en este caso delta de x, más ¿cuál es el próximo rectángulo? ¿Cuál es la altura del próximo rectángulo? Va a ser esta que tenemos aquí y esta altura que tenemos aquí es la imagen de a más 2 delta de x, o sea vamos a tener f de a más 2 delta de x por el ancho que es delta de x. Si continuamos, miren, vamos a tener f de a más ¿quién? 3 delta de x por delta de x. Miren, ¿por qué 3 delta de x? Porque aquí tenemos que esto es a más 3 delta de x, su imagen es la altura del rectángulo y el ancho del rectángulo sigue siendo delta de x. Y así sucesivamente lo haríamos hasta n. Vamos a tener f de a más, ¿cuántos rectángulos son? Dijimos que vamos a tener n rectángulos, o llamémoslo i rectángulos, que no sea n todo el tiempo, i rectángulos, o bueno, sí, debemos llamarlo n, luego variamos esto, n rectángulos delta x por delta x, ¿cierto? Aquí tenemos n rectángulos que si lo sumamos nos va a dar el área aproximada y de hecho esto lo podemos reescribir. Miren que el área se puede reescribir como una suma, es la sumatoria desde, ahora sí utilicemos la notación de i, desde i igual 1 hasta n, ¿de quién? De la imagen de a más i delta x por delta x. Miren, simplemente resumimos esta suma. Si yo sustituyo aquí i por 1 voy a tener a más 1 por delta x, pues va a ser a más delta x por delta x. Esta es la imagen. Luego si sustituyo por 2, miren, va a aparecer aquí el 2. Si sustituyo por 3, va a aparecer el 3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta n. Es una forma de resumirlo. Lo que pasa es que esa forma de resumirlo nos va a permitir
digamos, condensar una fórmula para poder encontrar el área. Miren que aquí tenemos el área aproximada. Total, se nos había olvidado ponerlo así. Y esto depende de n. ¿Cómo podemos entonces encontrar el área de una forma más precisa? Cuando este n, o sea, este número de rectángulos es mayor. Entre más pequeños hagan los rectángulos, o sea, cuando el delta x sea casi 0, vamos a tener entonces que el área va a ser más precisa. O sea que si utilizamos un límite vamos a poder encontrar el área exactamente. Pero ese límite, ¿dónde lo vamos a aplicar? Pensemos por un momento en quién es delta x. Miren que delta x, el ancho del rectángulo, ¿a qué es igual? Va a ser igual a esta longitud dividida por el número de rectángulos que tengamos. ¿Y esta longitud cuánto es? Miren que si de acá hasta acá tengo b y de acá hasta aquí tengo a, pues la longitud va a ser b menos a dividido por el número de rectángulos. O sea que delta x es esta diferencia. Es la diferencia entre b y a sobre n. Cuando n se hace infinitos, o sea, cuando hago un número de rectángulos muy grandes, este delta x tiende a ser 0, esto se hace muy pequeño. O sea que lo que vamos a decir es que el límite, que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Vamos a poner la f aquí, a más i delta de x por delta de x con i que varía de 1 hasta n, donde delta de x es esto que tenemos aquí. ¿Cómo es esto que tenemos aquí? Pues simplemente decimos que el área no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual 1 hasta n de f de a más i por b menos a sobre n. Aquí no nos va a caber, entonces vamos a deshacernos de esto y vamos a reescribirlo mejor, de una forma un poquito más pequeña e inclusive en otro color al que utilicemos esta notación. El área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual 1 hasta n de f de a más i que multiplica a b menos a sobre n por b menos a sobre n. Y esta va a ser la fórmula para el área bajo una curva. Si podemos encontrar este límite, entonces podemos encontrar el área que hay bajo esa curva específicamente. Lo bueno de este tipo de notación es que nos va a permitir encontrar ahora el área bajo una curva sin necesidad, atención, sin necesidad siquiera de hacer el dibujo de la curva. Entonces vamos a mirar esto con un ejemplo. Antes, obviamente, rápidamente repasemos la fórmula. En algunos textos de cálculo se encuentra como f, esto lo llaman x sub i, f de x sub i por delta de x, y este límite una forma abreviada, pero entonces hay que encontrar quién es x sub i, hay que encontrar quién es delta x. Yo personalmente prefiero esta fórmula, que aunque es más larga, nos va a permitir de una vez ingresar los datos que necesitamos para encontrar el área. Pensemos ahora sí en un ejemplo. Supongamos que nos piden encontrar el área de y igual 2x entre 0 y 3. Obviamente aquí tenemos un ejemplo muy simple. Ya habíamos hecho uno más complejo cuando habíamos utilizado una parábola. Entonces, en este caso, miren, si yo quiero sustituir en esta fórmula, y pensemos un momento, aunque no es del todo necesario, la gráfica va a hacer un bosquejo rápido. Esta es la recta que pasa por el origen, y igual 2x, más o menos así, entre el punto 0 y 3. De hecho, yo podría encontrar esta área sin necesidad de utilizar esta fórmula. Podríamos encontrar el área de un triángulo con la base, y encontrando esta altura y dividiendo obviamente ese producto entre 2, base por altura entre 2, encontramos el área. Ahora lo podemos verificar así si obtenemos la misma que con esta fórmula. La idea de esta fórmula es ver que puedo utilizarla para encontrarlo si no sé, por ejemplo, que aquí teníamos un triángulo. Bueno, entonces miremos qué nos dice la fórmula. El área, vamos a escribirla específicamente para este problema,
es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de f, atención con esto, de a, aquí ¿quién es a? A es de donde partimos, o sea, desde 0 más i veces b menos a. Miren, b para nosotros, voy a señalarlo, este es a y este es b. b menos a es 3 menos 0, que es 3, sobre n por b menos a sobre n, o sea, sobre 3, perdón, por 3 sobre n. Miren que esto lo puedo reescribir de una forma más simple, como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de f de 3i sobre n por 3 sobre n, porque este 0 más esto pues nos da lo mismo, y aquí entre lo organizamos. Pero mucho cuidado con esta parte. Aquí nos están diciendo f de 3i sobre n. f de 3i sobre n lo que nos está diciendo es que evaluemos en la función original a 3i sobre n. Miren que f de 3i sobre n es lo mismo que 2 veces lo que tengamos x, o sea, 2 veces 3i sobre n. Y esto no es más que 6i sobre n, 2 por 3, y aquí obviamente tenemos un 1 por n. Esto es lo que vamos a sustituir en esta fórmula. O sea que el área, para nuestro caso, y vamos a ponerlo aquí abajo, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n, en lugar de f de 3i sobre n, que ya lo encontramos, vamos a tener 6i sobre n por 3 sobre n. Y esto lo podemos simplificar. Si multiplicamos, vamos a tener entonces aquí que el área es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde desde i igual 1 hasta n de 6 por 3, 18i, y aquí n por n vamos a tener n cuadrado. Pero para poder resolver este límite, porque en realidad lo que vamos a resolver es un límite, vamos a tener que conocer propiedades de la sumatoria. Miren que esta suma depende en realidad de la variable i, o sea que 18 y n2, por así decirlo, sobran. Cuando eso suceda, entonces lo que hacemos es que lo sacamos por fuera de la suma. Vemos ya esto, no lo necesitamos más, y vamos a decir entonces que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de 18 sobre n2 suma desde i igual 1 hasta n de i, queda sola la i. Mucho cuidado con un error que he visto en algunas ocasiones, y es que se tiende a tratar de calcular el límite inmediatamente. No, el límite solo lo podemos calcular al final cuando ya no tengamos esta notación de sumatoria. Solo en ese momento podemos calcular el límite. Ahora, la pregunta es ¿cómo puedo resolver la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i? Para eso vamos a necesitar de hecho siempre y a tener a la mano las fórmulas de suma. Las más comunes las voy a escribir a continuación. Estas que vemos aquí a la derecha son las fórmulas más comunes. Miren, tenemos la suma de i desde 1 hasta n de una constante, es n por la constante. Si tenemos la suma, como de hecho tenemos aquí, miren, la suma de i desde 1 hasta n de i va a ser n por n más 1 sobre 2. Recuerden que esta suma en realidad lo que nos está diciendo es que sumemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, hasta n. Luego tenemos la suma de cuadrados de i, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y tenemos la suma de los cubos de i, que es n cuadrado por n más 1 al cuadrado, todo entre 4. Inclusive hay otra para 4 y seguro para otras, pero estas son, digamos, las más comunes, las que vamos a utilizar en estos problemas donde queramos encontrar el área a través del uso de esta fórmula.
Bueno, entonces, para este caso, miren, tenemos que sustituir esta suma por ¿quién? Tenemos que sustituir esta suma por esto, por n que multiplica a n más 1 sobre 2. O sea que en nuestro caso el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 18 sobre n2 que multiplica a n por n más 1 sobre 2. Y ahora sí podemos encontrar el límite y por tanto el área. Pero antes vamos a hacer un poco de operaciones aquí para que simplifiquemos. Miren que 18 entre 2 es 9. Vamos a tener área es igual al límite cuando n tiende a infinito de 9 que multiplica, atención, a esta n por esta n por este 1 de una vez. N por n es n cuadrado, n por 1 es n y por el 9 que tenemos arriba más 9n. Todo esto, miren, entre n2. Y de acá podemos inclusive simplificar. Vamos, ya no necesitamos las fórmulas que teníamos aquí, vamos a borrarlas, hacernos de ellas. Y simplifiquemos entonces esto. Miren que aquí va a quedar que el área es límite cuando n tiende a infinito de 9n2 entre n2, pues nos va a quedar 9. Y aquí nos va a quedar 9n entre n2, nos va a quedar 9 sobre n, ¿cierto? Esta se cancela con esta y nos queda esto. Si calculamos este límite, miren que es el límite de una suma, es la suma de los límites. Entonces vamos a tener el límite de una constante, es la constante, y el límite cuando n tiende a infinito de 9 sobre n, recuerden que vamos a dividir aquí 9 sobre infinito, y eso en límites es 0, o sea que en realidad nos queda que el área es 9. Esta parte de aquí, recuerden, se hace 0. Entonces el área es 9 unidades cuadradas. Si quisiéramos verificar esto, podemos hacerlo dibujando la función y calculando el área como un triángulo, porque como esto es una recta se nos forma la figura de un triángulo. Pero los invito entonces a que continuemos con este problema y con de hecho la aplicación de esta fórmula en un próximo video.